Sí. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada me gustaría darte como una introducción de lo que es esto, qué significa este proyecto. Sé que es una palabra nueva por ahí, la palabra podcast, Sí. pero la idea es como un estudio en el cual podamos entrar y conversar genuinamente sin ninguna estructuración o una estructura que nos limite o que nos encamine a ciertos temas que estén por ahí basado en intereses de otras corporaciones o personales, sino que podamos ser genuinos en esto y hablar de temas sin mucho tapujo, ¿verdad? Eh, Te quiero presentar, ella es Yomar, ella es comunicadora social, Yomar Borges, aparte también es asesora del rector acá en la Universidad Nacional de Colombia. Esta charla sería buena que la hubiésemos tenido de forma presencial, pero bueno, la idea es también darle posibilidad a un espectro más amplio internacionalmente, también poder conversar con gente de diferentes partes del mundo, tanto de acá en Colombia, Paraguay y de cualquier parte del mundo que se quieran poner en contacto con nosotros para hablar de algún tema en específico. No sé quién es tu compañera. Quisiera saludar, agradecer el tiempo, agradecer estos espacios son muy relevantes. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de gente vive en estas noticias del día a día, pero a veces no se encarga de analizar la profundidad que hay en diferentes aspectos, por ejemplo, el sociológico, el histórico, obviamente para lo que vamos a hablar hoy, el teológico, el filosófico, pero también la coyuntura que tienen las particularidades de las sociedades en su aspecto social, en su aspecto político, también los impactos que puede tener en lo económico y cómo cada acción de las que queremos analizar acá tiene unas repercusiones en todas las esferas y cuáles serían esas repercusiones y un poco para eso es este tipo de espacios. Muchas gracias, profe, por acompañarnos. Bueno, yo creo que empecemos ya con la materia del asunto. Sí, bueno, profe, primeramente quería preguntarte qué tal te sentís en este espacio y qué reflexiones también le podés dar a la juventud en cuanto a estas nuevas o, ¿cómo es? Propuestas que tienen de comunicación que son salidas de lo tradicional, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, antes que nada, mi nombre está ahí, ¿verdad? Yo soy Luis Andrés Villanueva y soy carmeño, no encarnaceno, ¿verdad? Pero vivo y trabajo en Encarnación. Y la verdad que me parece muy, muy interesante todo esto porque cada vez, como decías vos al inicio, ¿verdad? Me olvidé el nombre de la chica, Yomara. Yomara, creo, ¿verdad? Yomar, bueno, Yomar, ella habló de que ella es comunicadora social, ¿verdad? Y eso que yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero cuando yo me formé en Ciencias de la Comunicación, todavía ni existía el celular. Nosotros hacíamos nuestras grabaciones con la cámara común y con el cassette que se metía para mirar después. Y esto fue avanzando mucho y la verdad que yo creo que es muy importante conocer y sobre todo que se puede llegar a tanta gente a través de estos medios, ¿verdad? Es cierto lo que decían que recibimos tanta noticia en el día, miramos rápidamente, no analizamos. Y bueno, hoy yo mismo digo aquí en Encarnación, donde estoy en varios grupos, que hoy es fundamental el manejo de los medios de comunicación y como yo le digo a la gente, en estos días, por ejemplo, tuvimos un encuentro de misioneros indigenistas en Ciudad del Este y había nuevas elecciones para el equipo coordinador y yo le decía, bueno, yo quisiera dejar de ser secretario por un año al menos, pero el que ingrese al menos tiene que responder el WhatsApp porque mucha gente hoy ni siquiera te responde el WhatsApp, o sea, ni siquiera revisa el WhatsApp. Y cuando uno está en estos medios, tiene que ser rápido en el sentido, bueno, responder al instante, dar la información. Y bueno, yo estoy abierto y me parece muy interesante. Les felicito también a ustedes eh, por esto, ¿verdad? La idea que tienen. Yo siempre tuve estas ideas también de hacer pequeños videos, no sé cómo decirlo, con mensajes, con
algunas cuestiones que uno quiere transmitir, pero hay tantas cosas que quedan ahí en el querer y bueno, aquí estamos. Y sí, me alegra mucho y sobre todo agradecido por la invitación también. Bueno, muchísimas gracias a usted, profesor, por aceptar la invitación y estar presente acá para conversar un poco. Yo le tengo muchísimo aprecio a usted. Usted fue mi profesor de filosofía en la Universidad Nacional. Nos conocemos ahí y creo que esa relación de alumno-profesor fue creciendo también hasta llegar a ser mi director y tutor de tesis, ¿verdad? Así que Sí, sí. bastante cercano y me da la posibilidad y confianza de poder empezar y hacer esta prueba y error también, porque es Sí. nuestro primer programa. Entonces, creo que va a ser una charla un poco más fluida y relajada y de confianza, ya que eso también hemos sembrado durante estos años. Profe, esta semana es una semana bastante complicada, una semana bastante turbulenta para todo el mundo, porque, Sí. bueno, nada más y nada menos que despedimos al Papa, tal vez al representante, bueno, de por sí el representante religioso más importante del mundo, y tal vez una de las figuras diplomáticas más importantes y trascendentes también del presente, ¿verdad? Lo ha sido siempre el Papa, una figura como jefe del Estado más pequeño del mundo, pero aún así el Estado del Vaticano, siendo figura preponderante en decisiones diplomáticas mundiales y también en cuestiones realmente importantes filosóficamente hablando y religiosas en cuanto a reformas y temas que ha tocado y que ha trastocado, digamos, el funcionamiento o la imagen que ha tenido la Iglesia durante mucho tiempo. Sí, realmente sí, es un acontecimiento muy importante y uno puede verlo desde dos ópticas, digamos. Personalmente, este es el quinto papa que yo tomo conciencia de que está falleciendo. Yo cuando murió Pablo VI y Juan Pablo II, todavía era estudiante de colegio, de escuela. Y bueno, murió un papa y a los un mes muere el otro papa. Entonces era, como uno es criatura, eso era todavía algo muy, muy normal, digamos. No sé, bueno, murió un papa, hasta ahí quedó. Y luego un mes después se elige el nuevo papa y fallece otra vez. Eso fue algo histórico, pero a mí no me afectó mucho eso, ¿verdad? No. Luego viene Juan Pablo II, que estuvo mucho tiempo. Personalmente yo fui un gran admirador de Juan Pablo II. Le quería mucho. Y luego viene Benedicto, que no fue muy allegado a mis afectos. Dice que fue un gran papa y que hizo mucho por la teología y todo eso. La verdad, yo no aprendí a quererle y soy sincero en eso, ¿verdad? Y luego viene Francisco. Primero a mí me chocó un poco porque era argentino, ¿verdad? Yo no compagino mucho con los argentinos. Y yo decía, Dios mío, un argentino y eso se va a poner complicado. Bueno, realmente me sorprendió Francisco de entrada y algo que ocurrió conmigo que a partir de que conocerle a Francisco, dejé de quererle menos a Juan Pablo II. Entendí la diferencia de acción entre uno y otro. Y eso creo que me dio la lectura, me dio mi madurez como persona, mi madurez espiritual. Hoy yo puedo hacer la diferencia entre uno y otro. Yo creo que cada persona, no solo los papas, cada uno de nosotros tenemos un mérito en la vida, algo en el que somos buenos y algo en que somos malos. Bueno, yo creo que en algunas cosas yo soy bueno y en las otras cosas soy pésimo, ¿verdad? Entonces, y hoy se fue Francisco, ¿verdad? Francisco muere con 88 años, no renunció,
porque se esperaba que él también renuncie. Esto que los papas renuncien fue con Benedicto, es algo que llamó mucho la atención, ¿verdad? Y bueno, realmente fue un papa hasta el último día, porque el día anterior él estuvo, todavía salió a la plaza a saludar, y al otro día, el lunes, nos desayunamos con su muerte, ¿verdad? Es algo que se esperaba, una persona enferma, muy enferma, que ya no podía hablar, que ya no podía andar. Y bueno, realmente uno decía, este no va a ir lejos, o sea, no. Y ocurrió, ¿verdad? Y hoy le despedimos y bueno, hay toda una expectativa, ¿verdad? Por lo que sería la elección del nuevo Papa. Yo creo que siempre cuando un antecesor es muy bueno o hizo cosas que en la iglesia se necesitaba hacer, esperamos que venga otro que continúe, ¿verdad? Y esa es la gran noticia de hoy. Todo el mundo te pregunta, ¿y quién va a ser Papa? ¿Cómo será? ¿Va a ser? ¿Va a ser un conservador? ¿Va a ser un liberal? ¿Va a ser un...? Y bueno, eso no sabemos, ¿verdad? Yo hoy estaba pensando mientras caminaba por la costa, decía, ¿quién será? Va a ser, decía, ojalá sea alguien que siga al menos los pasos de Francisco, ¿verdad? Y bueno, nosotros que estamos, tanto ustedes como yo, y tuvimos la suerte de vivir esta época de Francisco, que es una época muy grande dentro de la Iglesia católica. Y no solo católica, él es admirado por todo el mundo, ¿verdad? Y yo cumplí uno de mis sueños también, porque yo estuve en febrero del año pasado en Roma, en un encuentro mundial de consagrados, y yo siempre miro el Ángelus los domingos desde la televisión. Y bueno, estuve en el Ángelus, él salió en la ventana. Eso para mí fue una cuestión muy, muy, muy fuerte. Y eso, sobre todo, ¿verdad? Yo creo que la figura de Francisco no va a desaparecer. Hay demasiado documento, demasiado testimonio. Entonces, es un tiempo, yo creo que se le puede sacar demasiadas cosas positivas a estos 12 años de pontificado, y porque ese legado queda, ¿verdad? Entonces, eso sería un poco la introducción a lo que es el momento que se está viviendo, ¿verdad? Gracias, profe. Yo creo que es importante hablar más adelante, obviamente, de todo ese legado fructífero de los 12 años. Creo No sé. que sin temor a equivocarnos, es el papa más progresista. Obviamente los tiempos son diferentes, Los puede que, tiempos son diferentes, sí. claro que sí, pero realmente el nivel también que estaba necesitando el mundo, un líder de ese nivel, de línea progresista, cuando el mundo en el péndulo que siempre anda estaba retrocediendo en garantías de derechos y en visiones mucho más conservadoras después de muchos años de avances hacia visiones más progresistas y sobre todo más enmarcadas en los derechos, merece un análisis con detenimiento. Pero creo que en esta segunda pregunta es fundamental, sobre todo por todas esas elucubraciones que se generan precisamente cuando empiezan estos procesos de conclave, sobre todo porque también es una forma de elección bastante como oculta o como Sí. con muchos mantos que generan también ese tipo de elucubraciones, ¿no? Sí. Entonces, un poco para explicarle a quienes están siguiendo este diálogo, ¿en qué consisten esos pasos del conclave? Y no sé si podemos entrar a analizar un poco si realmente en estas épocas esa debería ser la forma, o por ejemplo, sin quitarle un poco la categoría tan jerárquica que tiene la Iglesia Católica, se podría pensar en unas formas con las ayudas de las tecnologías, por ejemplo, más democráticas en las que todo el clero pudiera de alguna manera aportar a quien quieren que los lidere, para que no quede solo en la cabeza de unos pocos ungidos una decisión tan trascendental no solo para el Vaticano, sino para todo el mundo católico. Sí, la verdad que es muy interesante lo que decís, porque vivimos tiempos ya, los tiempos van cambiando,
cambiaron y van cambiando y van a cambiar mucho más. Y la Iglesia Católica, el catolicismo, digamos, se mantiene, creo yo, porque mantiene una estructura. ¿Qué pasa cuando las estructuras no se mantienen? Algo desaparece. Entonces, la Iglesia Católica, o sea, los miembros, la jerarquía, los institutos religiosos, se siguen manteniendo porque hay una estructura muy bien conformada. Me decía un amigo, yo tengo un amigo que es filósofo, con quien me gusta mucho hablar también, y él me dice, bueno, una de las mayores estructuras, las mejores estructuras del mundo es la estructura de la Iglesia Católica, luego es la estructura militar, me decía. Entonces, sí, a lo mejor si estas estructuras no hubiesen existido, tal vez ya tampoco hubiese existido este sistema, ¿verdad? Si bien es cierto, hoy es mucho más abierto a través de los medios de comunicación y nos enteramos mucho más, pero hay una cuestión que hay que entender también, que dentro del catolicismo se sigue una tradición y esa tradición es muy fuerte, ¿verdad? Y cuesta, porque uno tiene que, hay cosas que yo creo que no van a cambiar y hay cosas que tal vez pueden ir cambiando. Yo estuve justamente en Roma y esta vez que fui, ahora que fui en febrero, y nosotros hicimos una visita y pasamos por la Capilla Sixtina y el hombre que nos explicó eso dijo, aquí se eligen los papas. Cuando fallece el papa, se viene a este lugar, es un lugar donde hay ubicación para cada uno de ellos, para todos los cardenales. Y hay una puerta enorme, dice, una vez que esto aquí entran, esto se cierra y se le pone llave. O sea, y ellos entran sin ningún tipo de celular, grabaciones, nada. Entonces mantienen esa tradición y eso es muy difícil que se cambie, ¿verdad? Si bien es cierto, el Papa Francisco hay muchas cosas que decidió hacer algunos pequeños cambios, pero no creo yo que estos cambios así tan trascendentales o tan fuertes se cambien de la noche a la mañana, ¿verdad? Si bien es cierto, es algo secreto, es algo que nadie sabe qué pasa allá adentro, cómo es una elección, se hacen las películas, ¿verdad? Por las películas nosotros vemos cómo se hacen las elecciones, pero uno nunca sabe lo que pasa ahí dentro, ¿verdad? Y esto también yo les digo, por ejemplo, conociendo algunos institutos religiosos que se mantienen justamente por la estructura que tienen. Pero los tiempos cambian también. Hay cuestiones que cambiaron y no sabemos si es para bien o para mal, pero esto de las elecciones de los papas, bueno, es algo que no creo que cambie. Y se confía también porque hay una cuestión aquí. Esto no es una cuestión filosófica, es una cuestión teológica y es una cuestión de fe, ¿verdad? Y se cree que el Espíritu Santo actúa en ese lugar. Entonces yo le decía a las personas, hoy a lo mejor, yo le decía, ¿por qué porque todo el mundo está rezando por el Papa? Aquí en Encarnación mismo todas las iglesias, todas las parroquias están haciendo 3 días de misa. Eso no es solo aquí, eso en el mundo entero, en Colombia, en Estados Unidos, en África. Y me decía una religiosa, me gusta mucho hablar con una religiosa aquí del Colegio Inmaculada, una mujer ya mayor. Ella me decía, no es para pedir por él, me decía, es para demostrar la unidad de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es una, me decía. Pero también ella me decía, recemos para que el Espíritu Santo sople y estas personas que eligen puedan elegir un papa que sea a lo mejor del mismo tenor de Francisco, como decías vos, un papa progresista, de ideas abiertas, porque este papa que nosotros tuvimos, nunca hubo alguien como él. Y miren que es una persona con casi 90 años. Uno puede decir, bueno, los viejos ya tienen su estructura mental formada. Él no. Él vino a romper unas estructuras que chocó a muchísima gente
Y aunque ustedes no crean, yo creo que hay gente que está feliz que haya muerto él, Sí, porque totalmente. veían como una amenaza y hoy estarán rezando para que venga un papa conservador nuevamente, ¿verdad? Molestó muchas actitudes, tal vez más adelante podemos hablar de eso, ver algunas de las actitudes que él tuvo que no cayó muy bien o alguna de las cosas que él hizo, decisiones que tomó. Entonces, pero eso es normal también porque por suerte no pensamos igual, ¿verdad? Y si pensásemos igual sería todo muy monótono, ¿verdad? Profe, y Entonces, en cuanto a eso, las distintas escuelas de pensamiento que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque si bien conocemos ahora la vida de Francisco, conocimos, creo que ha sido el papa que más ha impactado a la gente que no es católica, sí, que ha traído a muchísima gente al cristianismo. De hecho, yo soy teólogo también, pero de la línea protestante. Y para sí, mí siempre el Papa fue visto, o sea, nos enseñaron a ver al Papa como a una persona que está usurpando, digamos, el trono de Cristo, ¿verdad? sí, Pero sin duda este Papa ha sido un punto de quiebre en ese punto de vista, porque él sí ha reflejado lo que siempre hemos criticado, digamos, de la Iglesia Católica, muy ostentosa, lujosa, con poca mirada al más necesitado, al pobre. sí. En cambio, lo ha plasmado en su gestión desde el primer minuto, trayendo esos cambios realmente que impactaron no solamente a la iglesia, sino a los no creyentes, digamos, del catolicismo. eh, y hoy ha dejado un hueco totalmente enorme, ¿verdad? En el corazón de mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que realmente vio al Papa como una persona cercana, una persona con la que podía llegar sin sin ostentar nada, ¿verdad? Y creo que ahí también está mucho la diferencia que hubo con Juan Pablo II, ¿sabes? Seguramente usted hará esa distinción de mejor manera. Pero a lo que iba es, esta escuela del Papa es la escuela jesuita, ¿verdad? Hay otras escuelas como la Los Vaticana, los franciscanos, franciscanos, los bizantinos, ¿verdad? Entonces, toda esa escuela de pensamiento y sus prioridades, digamos, ¿por qué lo ven tan mal a una persona que fue lo más cercano, digamos, al dueño del mensaje o al principal personaje en la religión cristiana, que es Jesucristo, ¿verdad? Creo que Claro. me parece, ¿por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay una politización inclusive dentro del pensamiento espiritual? ¿Por qué el pensamiento que, que plasmó Francisco es tan mal visto por por la corriente más extrema derecha? O sea, ¿qué hay ahí? Sí, sí, la verdad que ese es algo que yo me pregunto siempre. Digo, ¿por qué será que pensamos tan diferente? O sea, ¿por qué será yo pienso así y por qué el otro piensa así? Eso es algo que me gustaría profundizar. Bueno, a lo mejor ni vamos a ver eso, ¿verdad? Pero eh, ¿por qué lo que a mí me agrada al otro le desagrada o por qué estoy en desacuerdo? Pero eso es tanto en política, en religión, en sociedad, en cuestiones de estudio, en el comercio, etcétera, ¿verdad? En la economía. Entonces, a mí me cuestiona mucho eso, realmente me cuestiona mucho, porque yo creo que la fuente de todo, la fuente, es Jesucristo, ¿verdad? Todos le conocemos a Cristo y estudiamos su historia. Y yo creo que cuando más le profundizamos a Cristo, pero desde una perspectiva liberadora, entonces vamos como que no nos gusta la otra línea, ¿verdad? Pero el otro también le estudia a Cristo y es conservador y lo lleva, digamos, lleva el agua hacia su molino, ¿verdad? Entonces,
y también de por medio hay mucha ignorancia. O sea, está el que entiende y está el que no entiende. Porque si una persona hoy te dice, por ejemplo, y eso ocurre mucho, te dice, por ejemplo, ¿quién no va a querer ser papa si vive entre el oro? Dice, ¿verdad? Pero esa es una afirmación tan estúpida para mí, porque el ser papa es una carga impresionante, es un servicio impresionante dentro de la Iglesia Católica, porque ese hombre no tenía vida propia, ese hombre vivía todo el día atendiendo esto, reuniones, haciendo comunicados, escribiendo, y por más que se diga, bueno, vivió entre oro, no nos sirve ese oro porque no era de él, ¿verdad? Entonces, yo creo que el que dice así luego ya no entra ni en la línea liberacionista ni conservadora y conviene nomás decirle sí, vive entre oro y terminó la conversación, ¿verdad? Entonces, pero ahora sí yo voy mucho y critico mucho institutos religiosos o congregaciones hiperconservadoras y que defienden eso, ¿verdad? Defienden. Y Jesucristo Jesús no defendió eso. O sea, conozco por qué aquí, si vamos, inclusive qué hizo este Papa, él suprimió algunos de esos institutos hiperconservadores o les puso reglas que deben adecuarse y, y eso no gustó, ¿verdad? Eso no gusta. Entonces, y hay otras congregaciones que son mucho más abiertas, mucho más de la línea de la liberación. Entonces, y ahí estamos nosotros, ese es el mundo, ¿verdad? Viviendo entre un grupo de gente muy conservadora y un grupo de gente que ve a lo mejor al pobre, pero lo ve desde otra opción, ¿verdad? Les cuento algo, yo no hace mucho hablé con un muchacho que tiene formación teológica y hablamos la cuestión de los pobres y que él me dijo, imagínense, dijo que está bien que el pobre sufra, me dijo, porque ya está ganando el cielo. Entonces, y que tiene más ventaja de aquel que no sufre en la tierra, porque ese no está ganando el cielo. Es tremendo la manipulación con la que... Pero él lo dijo con tanta convicción. Naturalidad, como algo normal. Como algo normal. Y yo le decía, pero el sufrir, nosotros no venimos para sufrir. Le dije, no, el hombre viene para ser feliz, para realizarse como persona. Y me dijo, por personas que piensan como vos, el mundo está como está. Imagínense. Entonces, ¿qué discutir con una persona que piensa así? Y es un católico practicante de misa dominical, pero me cuesta aceptar que piense así, ¿verdad? Eso es algo que a mí me cuestiona. Y bueno, yo creo que eso tampoco va a cambiar, ¿verdad? Porque vamos a seguir pensando así. Sí, yo creo que tocaste un tema realmente muy importante que se tiene que tratar en las estructuras religiosas, en las academias religiosas, ¿verdad? Tocaste un tema del cementerio, perdón, seminario, siempre me confundo eso. Porque yo que también estudié en un seminario, sé perfectamente a lo que te referís. Sí. El intelectualismo que se maneja ahí, la letra muerta que hay ahí, en donde gente sin ninguna calle, me refiero a la calle, digamos, a la calle mostrando del evangelio, ¿verdad? De las misiones o del trabajo, con vidas, con personas, se quedan solamente detrás del escritorio leyendo sus estudios y desde ahí, digamos, desde la frialdad de la letra, tratan de interpretar todo y hay muchísimas cuestiones que se pasan por alto y uno saca conclusiones desde un nivel de entendimiento que desde otro nivel de entendimiento, otro teólogo más profundo, digamos, le puede contradecir sin ningún problema. Entonces basan su vida aferrado a ese pensamiento y no solamente eso, sino que utilizan como lentes, ¿verdad? Para ver a través de ese pensamiento que se le metió en la cabeza la vida y que todo lo demás, digamos, que contradiga ese pensamiento es
totalmente contrario a lo que debería de ser, ¿verdad? Y ahí se Claro, juega mucho con la verdad absoluta, con que yo tengo la correcta interpretación del mismo. Entonces, eso siempre lleva, digamos, a que predominen rituales, los sacramentos, lo superficial, digamos, y se pierda el mensaje. Creo que Jesús, en uno de sus sermones más fuertes, digamos, en Mateo 14, creo que fue 14 o 25, no me acuerdo, el 14, que habla a los fariseos, justamente le dice, ustedes se comen los mosquitos, pero, perdón, se cuelan los mosquitos, pero se tragan los camellos, sí, sí, sí. ¿verdad? Diciéndole justamente que ellos cumplen lo básico de la ley, lo superficial, los mosquitos, las pequeñas partes de la ley, pero se tragan tremendos pecados, ¿verdad? Sí. Y cargan esos, imponen eso al pueblo y le hacen al pueblo cumplir cosas que ni siquiera ellos cumplen. Y te juzgan en base a eso, ¿verdad? Entonces, si estás bien vestido, si te lavaste las manos antes de comer, si miraste al templo tal hora. Entonces, en todas las religiones existen estos problemas. Personas que ven a Jesús como una persona que rompió paradigmas, que no se mató explicando cosas profundas, sino que habló a la gente sencilla, le habló al más necesitado. Es más, habló en parábolas para que los que creen entender no entiendan, decía. Fue Sí, tan sí, simple el lenguaje de Jesús que los teólogos se pierden tanto en sus palabras que terminan siendo totalmente lo opuesto. Y acá, claro. acá quería hablar de una distinción que es muy importante que se hable, que es la cristiandad y el cristianismo. El cristianismo, claro, son el conjunto religioso, conjunto en cual las personas entran, pero no son cristianas hasta que hay un compromiso de fe, bueno, de cumplir ciertos acuerdos, digamos, que tenga la religión. Hablo en términos amplios porque se aplica a todas las religiones. Pero a la vez hay situaciones que terminan saliéndose de las manos, ¿verdad? Sí, Porque por esta situación en la que uno confunde el cristianismo, o sea, la iglesia, el ente religioso, con la cristiandad, que es la sociedad fundada con pensamientos y principios cristianos, ¿verdad? Pero está muy lejos la cristiandad de entenderse o de entrar en una discusión teológica, tal vez. sí, sí, yo creo que, por ejemplo, si uno ya va a entrar en lo teológico, es una cuestión ya mucho más complicada, ¿verdad? Porque se necesita tener ciertos estudios y ciertos conocimientos, ¿verdad? Pero hay cuestiones básicas, yo creo que en la sociedad o dentro de la iglesia se debe manejar. Y les doy un ejemplo. En una iglesia, por ejemplo, que yo fui, o sea, una señora no puede leer la lectura porque ella es separada y está juntada con otro señor. Entonces, imagínense, y Jesucristo vino y habló o sea, habló con prostitutas. Dijo inclusive que a lo mejor las prostitutas entrarían primero en el reino de los cielos. Quiso a los enfermos, a todos. Y yo creo que Francisco, volviendo a él otra vez, él él entró con esa tesitura, ¿verdad? Él no condenó a nadie, él dijo todos deben estar dentro de la iglesia. El tema de los gays fue un tema muy tocado en su tiempo. Y me decía un sacerdote también católico que la verdad decía, él tiene que cuidarse muchísimo y él se cuida muchísimo para hablar porque hay toda una estructura detrás, me decía. No es que simplemente vos podés lanzar algo porque el que es una persona pública ya tampoco es dueño inclusive de sus palabras. Hay cosas que no se puede decir. Entonces, yo creo que es eso también, ¿verdad? Y me decía, él tiene que cuidarse muchísimo lo que va a decir porque detrás de él hay millones de personas escuchando, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que él fue muy prudente, pero intentó por todos los medios de acercar a todo el mundo nuevamente a lo que es la iglesia en sí. Pero no, yo pienso también que no hay que ni pensar mucho, porque hay que pensar nomás en Jesús, ¿verdad? Y en su accionar. Y no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de lo básico, ¿verdad? O sea, no necesito yo decir, bueno, yo esto realmente descubrí así detrás de tener un éxtasis espiritual, sino simplemente leyendo y meditando uno va entrando en eso. Entonces, pero nos cuesta ese cambio, nos cuesta muchísimo. Bueno, vos me decías que no sos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero en la Iglesia Católica hoy todavía te cuestiona, por ejemplo, si el florero está de la izquierda o la derecha, que esa vela tiene que ir en el medio y que tiene que prenderse, no sé, a los 7 minutos y no a los 10 minutos, que vos tenés que estar arrodillado, o sea, son cuestiones así que Jesús en ningún momento dijo, tienen que arrodillarse y tienen que hacer esto, pero eso surgió. Pero también si nosotros entramos dentro de la historia, hay un momento donde fue surgiendo todo eso, ¿verdad? Y yo creo que es muy difícil que vengan estos cambios, es muy difícil, pero se van dando. Y bueno, Francisco luchó muchísimo y ojalá que su legado no quede ahí nomás, ¿verdad? O sea, estamos todos expectantes de quién vendrá después de él, ¿verdad? Claro que nuestra vida no va a cambiar porque yo voy a seguir siendo yo, ustedes van a seguir siendo ustedes, pero el mundo, hay toda una expectativa. Hoy me decía el portero del edificio, va a ser verdaderamente el Papa Negro? Y yo le decía, ¿y si es negro qué? O sea, no puede ser un chino, un negro. No, porque en los Simpsons predijeron que el Papa Negro va a venir y sería el fin del mundo y todo eso. O sea, imagínense, hasta los Simpsons está entrando en la elección del Papa, ¿verdad? Sí. Sí. Profe, en ese sentido, bueno, hay muchas visiones conspiranoicas o predicciones, etcétera, y creo que la verdad en eso no vale mucho la pena ahondar porque precisamente, como su merced lo decía, mañana elijan a quien elijan, el mundo va a seguir. Claro. Pero sí es cierto lo que comentaba Jeremías hace un momento, de que igual es es el líder religioso, hablando de religiones las que sean, más importante que tiene el mundo, pero también es un líder diplomático que tiene un gran peso, precisamente por toda la historia que tienen. Mucha gente, había gente muy progresista, muy atea o agnóstica que dice, no, que eso es hacerle un poco que conmemorar la vida de Francisco, incluso no siendo creyentes, era hacerle apología a una estructura anquilosada que viene desde la Edad Media y sus formas son de la Edad Media y el Estado que rigen es de la Edad Media. Y eso puede que sea cierto, puede que no, pero nadie quita que nomás los que vivimos la transición, bueno, en mi caso yo solo viví Juan Pablo II, Benedicto y el Papa Francisco, pero el hecho de haber vivido, que creo que eso sí las generaciones muy recientes lo pueden tener muy fresco, ese cambio de formas de actuar de Francisco y de Benedicto implica que evidentemente más con el contexto global que estamos viviendo en este momento en el cual la conservadurización está muy latente, sí es primordial entender que sí es algo que nos va a afectar la visión de quien esté allí. ¿Por qué? Yo creo que era fundamental el hecho de que el Papa Francisco, líder espiritual más grande del país, del mundo, perdón, más grande que todos los países tenían algo que ver, incluso los que tenían muy pocos feligreses católicos, estuviera hablando constantemente de lo que estaba pasando en Gaza y en Ucrania. Creo que eso es fundamental en un líder espiritual, sí, que se meta en esas discusiones que son del marco ético, claro, son geopolíticas, son económicas, son de otras índoles, pero
que el marco ético, si un líder espiritual no está para que nos recuerde el marco ético, ¿quién estaría? Y lo peor es que la verdad, si eligen a alguien de una línea conservadora, para mí sí es preocupante. Yo soy católica, pero además como una persona que cree que la ética sí nos define como sociedades humanas, que no haya alguien que nos esté recordando los límites éticos. Eso Sí. es fundamental porque lastimosamente el autogobierno del ser todavía no existe. Entonces, Claro. creo que esa línea de dónde venga el Papa sí es importante. No sé qué piensa usted al respecto y por qué sí sería bueno continuar la línea más progresista o de esa altura ética que nos llamaba Francisco y no volver a una línea más conservadora del silencio de Joseph Ratzinger o incluso una línea que retrase y que apoye este tipo de intervenciones que es como un poco la guerra entre la vida y la muerte. Y eso es relevante para todos a pesar de que siga el mundo y siga la vida. Claro, muy interesante. Pero yo tengo una gran esperanza porque resulta ser que Francisco nombró a la mayoría de los cardenales de ahora. Y si hay algo en que él fue muy cuidadoso es en el nombramiento de los obispos y los cardenales. Él sí hizo un estudio muy fuerte considerando toda esta historia de abusos que ocurrió tanto en Estados Unidos, Canadá, Chile, Irlanda, España. Este tipo tuvo un cuidado impresionante para elegir obispos y cardenales. Entonces, la mayoría son que de una línea progresista, de una línea abierta. Entonces, creo yo que tengo esa esperanza de que vendrá alguien que es progresista, ¿verdad? Me decía, y eso les cuento como anécdota, que el Papa estuvo en Canadá el año antepasado y estando yo en Roma el año pasado, me cupo estar en la misa justamente del Santo Padre y me senté al lado de un canadiense, un hombre muy inteligente, creo yo, un sacerdote canadiense, y él me dijo, yo le dije, el Papa estuvo en Canadá, le dije, sí, me dijo, a mí me cupo acompañarle los 3 días, me dijo, en todo momento, porque le hacía de traductor tanto del francés al español, y fue impresionante, me dijo, porque él decidió encontrarse con los indígenas de Canadá, y me dijo, pidió perdón públicamente de todo lo que se había hecho, ¿verdad? Y dijo que era muy fuerte, decía que hay momentos que él se callaba, hay momentos que él lloraba, dice. Entonces, eso es una cercanía muy fuerte de un papa a un pueblo, ¿verdad? Entonces, y él me decía, es impresionante este hombre, como el corazón que tiene, ¿verdad? Entonces yo tengo esa esperanza de que los que van a elegir, no creo que cometan el gran error desde mi perspectiva, porque si me escucha un conservador me va a decir que muera ese hoy mismo por mí. Entonces, de que elijan un conservador para la iglesia, ¿verdad? Es cierto, si se elige un conservador tampoco cambia nada porque nosotros vamos a seguir siendo nosotros, yo tengo que seguir trabajando y ustedes seguirán trabajando, pero queremos un mundo más humano, queremos un mundo más libre, queremos un mundo más abierto. Entonces, yo creo que esa esperanza está, ¿verdad? Y bueno, y todos los documentos que él escribió son documentos muy profundos, gente, sobre la naturaleza, sobre la Amazonía, sobre la familia, sobre la educación. Entonces, eso todavía, y esos documentos yo tengo aquí, son demasiadas cuestiones todavía que tenemos que buscar, escudriñar, como se dice, y ver qué sacar de estos documentos para nuestro día a día. Y no hace falta hacerlo dentro de la religión y la teología, sino simplemente como una meditación en el sentido, en la construcción de una sociedad más justa, ¿verdad? Eso es, yo creo, y tenemos la suerte nosotros también de vivir este tiempo.
de haber vivido este tiempo de Francisco, de estar viviendo su muerte. Y bueno, vamos a estar en este tiempo de elección de un nuevo papa y vamos a estar expectantes ya una vez que entre en cónclave y que salga el humo blanco y ver la ventana abriéndose y decir, Dios mío, ¿quién va a salir ahí, verdad? Eso es un poco lo que pienso yo. ¿Y cuál es tu candidato, profe? Y yo no conozco mucho, hay varios nombres que se barajan, inclusive quiero hacer yo un screen de esos nombres para ver si realmente es cierto o no es cierto, porque hay como 10 nombres que se están, pero puede ser totalmente otro. Nadie esperaba de Bergoglio y sale él, ¿verdad? Yo quisiera que sea alguien abierto y ese tiene que ser un latinoamericano, creo yo, ¿verdad? Con eso no decimos que los europeos también no sean abiertos. Puede ser que venga un europeo y nos sorprenda terriblemente, o venga un asiático y nos sorprenda terriblemente, ¿verdad? Pero ojalá sea un latino y que no sea alguien muy viejo también, porque yo miraba a Francisco en los primeros años de su pontificado y caminaba súper bien, se movía entre la gente, subía al avión tranquilamente. Y estos últimos tiempos que no podía caminar, no podía ni hablar, entonces ojalá sea alguien que no esté por los 80 años y que sea alguien que se mueva bien y que visite los países, que eso fue algo muy grande que comenzó Juan Pablo II, eso sí es el mérito que nadie le quita a Juan Pablo II, el Papa viajero le decían porque viajó, y ustedes saben que viajar cansa muchísimo. Uno dice, me gustaría viajar por el mundo, no, viajas 2-3 días y ya te estás muerto. Y este Papa con su enfermedad en silla de ruedas se fue a Indonesia, se fue a Papúa, se fue a todo ese viaje que hizo en el Asia. Eso es grandioso. Y si es una persona joven, todavía joven, digamos 65, 70 años, puede viajar por el mundo. Eso hace muy bien. El llegar a la gente le hace muy bien. Y bueno, necesitamos. Antes dice que los papas no salían de Roma. Y Pablo VI fue uno de los primeros que salió. No sé si Juan XXIII salió, ¿verdad? Pero Juan Pablo II tomó, que recorrió muchísimo. Y este papa visitó 47 países. Países conflictivos, países que le necesitaban y él estaba ahí, ¿verdad? Esos son, creo que méritos que no le saca nadie, ¿verdad? Profe, en esa revisión de como los picos de la fe, por llamarlo de alguna forma, era muy curioso ver cómo había, y varias personas de mi círculo que no son religiosas, la verdad, yo no sé si tenían profesión de fe alguna, pero no eran para nada religiosas, pero muchas señalaban que había un sentimiento de orfandad al sentir en este momento histórico que se fuera una voz que estaba propendiendo por el desvalido, por llamarlo de alguna forma. Sí, sí, totalmente. Yo quisiera como que ustedes, que son más de la línea internacionalista, pudieran analizar cuál fue ese éxito que tuvo Francisco. Yo lo siento que es mucho porque él lograba, y eso creo que sí se lo da el hecho de ser latino, lograba conectar con el sentir de la gente. Sí, eso es muy importante para cualquier tipo de líder, pero pues para uno espiritual mucho más. Si tú no conectas con el espíritu de la gente, pues ¿cómo puede ser su líder en ese sentido? Pero ¿cuál ustedes creen que fue ese plus que le ayudó a él a ser tan querido por la gente, incluso que no tenía profesiones de fe o que eran de profesiones de fe diferentes? Bueno, realmente es algo que es un tema que hay que analizarlo desde que él asume como sumo pontífice, y yo creo que esa cercanía que él demostró en todo tiempo hacia los grupos minoritarios, los grupos más olvidados dentro de la iglesia y dentro de la sociedad, ¿verdad?
Bueno, ayudó mucho que él es latino. Eso es un plus grande, porque venir a Latinoamérica y visitar favelas, villas miserias, grupos indígenas, entrar en la Amazonía, visitar las cárceles, hablar el idioma, entender la idiosincrasia, eso es algo que a lo mejor un europeo no va a entender, ¿verdad? Porque no vivió eso. Entonces, es muy difícil que un europeo entienda a un pueblo indígena cuando no es de Latinoamérica y no vivió esa realidad. Francisco vino y se mezcló. Y eso es algo que yo creo que hay inclusive gente que no tienen una religión, valora muchísimo, entendieron muchísimo. Y bueno, y eso queda, los ejemplos quedan, ¿verdad? Y les doy dos situaciones así fuertes que yo creo que Francisco, que prácticamente nadie hizo, por ejemplo, salir y visitar algunas familias, entrar en algunas familias, golpear una puerta y que entre en tu casa, ¿verdad? Eso no hace cualquiera. Decía una señora aquí en Asunción que cuando él vino y estuvo en el bañado, visitó la casa de ella y que ella jamás pensó, dijo, que un papa entraría en su casa y tomaría mate en la casa. Otro hecho muy fuerte, yo creo que, no sé si ustedes conocen la historia de Monseñor Romero. Monseñor Romero es hoy es San Romero de América porque él era un obispo centroamericano. Él comenzó a lanzar su voz y a ponerse contra los poderosos y le mataron haciendo misa. Imagínense, él recibió unos tiros en plena misa. Eso tenés que ser ya muy, o sea, morir porque tu boca te condenó, como se dice, ¿verdad? Pero de una manera buena, ¿verdad? Entonces, y que él dice que ayer estaba leyendo sobre eso, que Juan Pablo II no le recibió a Romero en el Vaticano, que él tuvo que ir y tuvo que volver. ¿Y qué hace Francisco al asumir? Él le santifica a Romero. Y inclusive yo hice un diplomado virtual sobre la voz de Romero, se llamaba, y muy interesante, profundo. Yo digo que quien le conoce a Romero no va a dejar de ser liberador, o sea, pero muchos te dirán, ese era un comunista, un socialista, un hombre que vino a destruir la iglesia. Pero Juan Pablo II, quiero decir, Francisco viene y lo santifica y visitó el lugar. Entonces, esas son cuestiones que quedan y que por más que vos no seas de una religión o no tengas religión, yo creo que eso impacta, ¿verdad? Y la verdad que ha hecho cosas que llamaban mucho la atención al estructuralismo dentro de la iglesia, ¿verdad? Profe, vos decías que yo no soy de la iglesia católica, es cierto, no soy de ninguna iglesia en realidad porque hace unos años ya que me di cuenta de muchas cuestiones dentro del estructuralismo, del movimiento político que hay dentro de las iglesias y que realmente opacan el mensaje claro, contundente que grita a voces Jesús, el de abrirse, amar al prójimo, al necesitado, el abrir los brazos para que abrazar a todos, porque todos somos, digamos, pertenecientes o provenientes del ser superior. Y entonces vemos que este mensaje fue o es llevado a todas partes del mundo, ¿verdad? Yo sé que hay personas, o por ejemplo, yo que soy de la parte protestante, nosotros teníamos una forma de evangelización mucho más agresiva que el cristiano, ¿verdad? Teníamos Sí. una forma de hablar, de imponer una cultura y de católico, ¿verdad? Que el católico se adapta a la cultura, digamos, a la cual va a misionar, ¿verdad? Pasó eso con los jesuitas y los guaraníes. Sí. Pasa eso en muchísimos lugares. Yo sé que, y eso quería darte la apertura para que puedas contarnos un poco
que vos fuiste a muchísimas misiones también, no solamente dentro del país, conociendo a pueblos originarios de nuestro país o de Sudamérica, porque también estuviste acá en Colombia con pueblos originarios, sino también estuviste en África. Y eso es algo realmente muy novedoso, porque África conocemos los números, o por ahí no conocemos, pero sabemos que hay una minoría absoluta del cristianismo. Hay religiones mucho más preponderantes que inclusive son agresivas con el cristianismo. Y uno va a esas misiones y digamos, ¿con qué va? ¿Cuáles son las armas? Porque me imagino que el miedo debe estar ahí latente, pero también hay otras fortalezas, otros manejos. ¿Cómo fue usted, por ejemplo? ¿Cómo fue el caso de usted para ir allá? A ver, cuéntanos un poco de su experiencia. Bueno, lo que puedo contarle en esta oportunidad es la experiencia del África, ¿verdad? Para mí África era algo que siempre estaba como algo pendiente que yo tenía que hacer. Y aquí no quiero ser como los Simpsons que predice cosas, ¿verdad? Pero las cosas que yo pienso ocurren. Por ejemplo, yo decía algún día voy a estar en el Vaticano y el Papa va a salir en la ventana, y estuve el año pasado. Eso para mí fue cumplir un sueño. Ir al África siempre estuvo. Yo dije en un momento dado yo tengo que ir al África y estuve. Hoy me parece un sueño. Un tiempo dije tengo que ir a conocer el Japón porque hablaban del Japón como algo tan grande. Estuve en el Japón. Dije una vez tengo que ir a la Amazonía a visitar algunas comunidades indígenas. Estuve por el río Amazonas. Entonces el África fue cumplir un sueño. Y yo creo que yo tengo un pre y un post África. Venir después de África y vivir es ver una realidad tan diferente a la nuestra. África es algo indescriptible. Todo es diferente allá. Y bueno, yo estuve ahí, fue muy interesante. Ahora sí, ¿por qué dice la gente, por ejemplo, un Papa Negro o la iglesia africana? La iglesia africana es muy conservadora. Es impresionante y yo creo que es una especie de mantener una tradición y sobre todo entender todavía, ellos ven como ser de la jerarquía como algo, un poder, digamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es muy difícil y aquí esto es una cuestión, a lo mejor no tiene mucha importancia, pero sí tiene importancia. Por ejemplo, las religiosas en el África llevan hábito. Ellas tienen que demostrar que son religiosas. Hoy en el Paraguay, muchísimas congregaciones se quitaron totalmente el hábito. E inclusive yo hablé en estos días con una congregación brasilera que no lleva ningún signo y son religiosas. Y yo le decía a la superiora, ¿por qué no llevan al menos una cruz que les identifique? Me decía, no hace falta. Me dicen, no. El ser religioso es una cuestión de dentro, no hace falta que la gente diga ya pasa una religiosa. Pero el África sigue siendo una iglesia muy conservadora. Entonces, pero es también como entender eso como producto de una historia, ¿verdad? La historia africana, una historia de demasiadas, como sabemos toda esta cuestión de la esclavitud, de la pobreza, ¿verdad? De la explotación. Entonces, hoy el pueblo africano sigue siendo un pueblo muy pobre, un pueblo donde yo estuve al menos en Togo, en una aldea, un pueblo muy ignorante, un pueblo sin ningún tipo de conocimiento, digamos. Entonces, yo cuando llegué de nuevo al Paraguay decía, Dios mío, nosotros decimos Paraguay es un país pobre, pero Paraguay es un país riquísimo comparando con lo que es África. Cuando todavía no llega la luz eléctrica, no llega el agua potable, no conocen, no tienen televisión, no tienen muebles, no festejan cumpleaños, no hay hacer el baby shower, esas cosas que me parece bastante estúpida a mí, pero que se hace, ¿verdad? Pero eso ni tienen idea ellos. Es más, me decía la religiosa donde yo fui, yo le dije, yo
colecciono pesebres en miniatura, y me decía ella, ¿y de qué te sirve coleccionar pesebre? O sea, ¿en qué te ayuda coleccionar pesebre? La verdad que me metió también a mí en una crisis de decir, bueno, ¿y para qué yo colecciono realmente? Y uno llega a pensar, bueno, ¿por qué será uno colecciona cosas, verdad? ¿Por qué coleccionar libros? ¿Por qué coleccionar estampillas? ¿Por qué coleccionar botones o tapitas de cerveza? Y ella me decía, ¿de qué te sirve coleccionar pesebre? Me dice, ¿para qué? ¿En qué te ayuda? Me decía ella. Pero al final ella terminó regalándome un pesebre que mandó a hacer. Entonces, pero uno entra a pensar y a decir, bueno, yo me sentaba horas, salía a la calle y me sentaba donde una señora vendía verduras, frutas. Y yo todas las tardes salía un rato y compraba de ella 2 bananas y una naranja y tomaba. Y pensaba, les miraba y decía, Dios mío, estoy a tantos kilómetros del país. Estoy aquí viendo cómo la gente se mueve, y yo creo que eso es muy importante porque aquí está la cuestión, o sea, va cambiando la mentalidad, ¿verdad? Y hoy yo a lo mejor puedo decir, bueno, veo la vida diferente porque pasé por estas situaciones. Me gustaría volver al África, tal vez el año próximo, pero ya al Congo, que es un lugar mucho más pobre, y no sé, o sea, siento como ese deseo de querer ir y ver un poco esa realidad también, ¿verdad? Y bueno, yo creo que los viajes, ustedes saben, ¿verdad? Los viajes te abren la mente, los viajes te hablar con personas diferentes, te hace pensar diferente, y vos comenzás a reflexionar y a decir, bueno, esto es así o esto es así, ¿verdad? Eso sería un poco lo que yo tendría para hoy. Por el tiempo también ya tengo que ir cortando porque dentro de un rato ya tengo que entrar en una clase que tengo. Y no sé si hay alguna pregunta más que Bueno, quieren hacer. profe. No, quisiera hacerte una última pregunta nada más. Sí, sí, sí. Va a ir rápido para no perder mucho tiempo, pero sería en cuanto a la importancia que tiene la religión católica dentro del país y Sudamérica. ¿Qué tanto afecta la decisión, por ejemplo, de Santiago Peña ahora de no asistir a Roma y en cambio ir a Estados Unidos? O sea, ¿cuál es el mensaje político que usted entiende? ¿Cuál es el mensaje, cómo le afecta eso, digamos, a la iglesia en Paraguay, y a la vez cómo le afectaría al clero si tiene alguna dimensión de afección, digamos? Sí, sí. No, yo estuve pensando también sobre eso hoy, y yo dije, bueno, difícil es darle el gusto a la gente, ¿verdad? Porque si se va, porque se va, ¿verdad? Van a decir, bueno, aprovechó y viaja y va a hacer un gasto para el Estado. Ahora que no se va, todo el mundo enojado porque no se va. Pero yo creo personalmente que él tendría que haberse ido, porque creo que 300, no sé si leí 200 o 300, yo no me acuerdo mucho los números, líderes mundiales van a estar allá. Y él no va a estar. Entonces, me parece, como presidente tendría que estar. O sea, hay responsabilidades que está inherente a tu cargo. Por ejemplo, un papá que tiene hijos y su hijo está enfermo, él tiene que estar con ese hijo enfermo. Porque no puede decir, bueno, ahora yo voy a dar clase porque mis alumnos tienen que aprender. No, su hijo está enfermo. Eso es inherente a su responsabilidad de ser padre. Cuando alguien muere, tu familiar muere, vos tenés que estar ahí. A lo mejor no te gusta ver los muertos, no querés ver gente que llora, pero es tu obligación. Y es obligación del presidente representar al país en estos acontecimientos importantes. Y si viajó, no sé, para un mundial, o si viajó para, qué sé yo, el cumpleaños de una reina o una princesa, entonces yo creo que sí, que deja una imagen muy, muy negativa ante el pueblo paraguayo, sobre todo al pueblo católico paraguayo. Sabemos que la mayoría del pueblo paraguayo es católico, y católico de una fe sencilla, de una fe de pueblo, no de una fe cuestionadora como la nuestra aquí, ¿verdad? Porque esto tampoco yo puedo, pueden venir y yo puedo ir a hablar en una capilla en San Pedro del Paraná en el fondo, y
hablarle de esta situación del Papa y de los papas y de esto y aquello. No van a entender, no existe un loco, un hereje que vino a hablar acá, ¿verdad? Pero yo creo que sí, que es una pena. No sé si él va a rever su situación. Bueno, hoy es viernes, mañana Lo es que pasa es viernes. que tuvo también una invitación para recibir un premio de Un los premio judíos en Estados Unidos. en Estados Unidos. Algo que ver Y con el pueblo. hoy en aclaración, dando una entrevista, dijo que él está yendo allá básicamente porque las inversiones que están haciendo de infraestructura en Paraguay son básicamente pagadas por los bancos americanos, ¿verdad? Sí. Y los dueños de los bancos, básicamente, sabemos que casi en su mayoría son todos judíos. Entonces, recibir un premio para él, básicamente lo que dijo en su entrevista fue, me voy a chuparle la media a los banqueros Sí, sí. en vez de acompañar este dolor que es para todos los católicos, digamos, ¿verdad? Sí, realmente, y yo creo que, bueno, nosotros ya estamos acostumbrados luego a tantas incoherencias del pueblo, digamos, del gobierno, que, que no sé si yo no espero mucho más de este gobierno. O sea, ¿para qué vamos? No sé si quién va a ver esto que se está diciendo, ¿verdad? Porque, pero yo no espero mucho de Tenemos que llegar. no, yo no espero mucho de este gobierno. No, hay cosas interesantes que va haciendo, eso hay que también entender, pero yo espero solo barbaridades. No, no, me decepciona este hombre. Eso que yo no soy del Partido Colorado, pero cuando decían que va a ser presidente Santiago Peña, un gran economista, un hombre inteligente, un hombre joven, yo dije, este va a ayudar mucho en la parte económica, en salir a la gente, ayudar un poco en la pobreza, de no decir tanta estupideces como dicen otros, pero realmente a mí me decepciona como presidente, como persona y como presidente. Y me decepciona la gente que le siguen y la gente que le chupan la media. Entonces, ahora que él no se vaya, me parece que, no sé, espero esto de él. Y es su gran incoherencia y su gran uso del sentido común ante un país, ¿verdad? Esa es la idea mía. Bueno, profe, creo que hasta acá llegamos. Un placer realmente hablar. Quedaron muchísimos temas en el Queda tintero. mucho, sí. Podría ser, esperemos que ya en una charla presencial, en otra ocasión, ¿verdad? Cuando vaya, posiblemente nos juntemos si es que deseas hablar de otras cosas también. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas realmente que podemos Sí. compartir y que me parece muy interesante. Yo no sé esto, dónde ustedes van, a quién va a ver, dónde No, y subirá. vamos a ver hasta dónde llega en alcance. Sí. Vamos a subir nuestras redes, vamos a crear redes del programa. Este programa se llama Reset o Morir, así que tomando también una parte de nuestro grito de guerra, Sí, sí. pero el reset justamente es lograr eso. Para mí el vencer sería lograr el reset de cerebro, ¿verdad? El reset Claro, de claro. pensamiento, De la acción. de la acción, Sí. que haya No, no, un... les felicito realmente por este emprendimiento, por esta idea. Me enorgullece terriblemente tenerte ahí del otro lado y conocerle hoy también ya olvidé de nuevo los nombres, porque sabe cómo te iba a decir Yesenia, pero sé que no soy Yesenia. No, nada que... Entonces, realmente me alegra muchísimo y estoy muy contento de haber compartido y ojalá que esta no sea la última vez, que en una próxima podamos... Hay tantos temas que podemos tocar. El tema del indigenismo en América, en Paraguay, en Colombia, las comunidades de base, la situación del pobre hoy. Entonces les animo a que sigan adelante y les agradezco y bueno, espero también ver no sé, de algún medio ver esto y ver qué tal Sí, que vamos a pasar para que también compartas de tus redes. Ya. No Listo. sé si esto ustedes tomaron una foto o no tomaron una foto, no se puede. Se queda todo grabado, así que lo Ya, podemos porque sería recortar y te bueno pasamos ahí la cuestión. para Sí, conocer a través de las redes también. Eso, sí, claro que sí, perfecto. Okay. Muchas Muchísimas gracias. 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 Un Muchísimas gracias. Un abrazo saludo. y que estén bien. Igualmente, Chao, chao. profe. Listo. Chao. Dale arriba. Ahí. Gracias. Finaliza. Chao, gente.